Adelante, ya pueden iniciar. Oye, Miss, oye, buenas noches. ¿Me indica si puede visualizar, por favor? Sí, sí se nota. sí está bien, sí se nota. Adelante. Tienen 45 minutos, chicos. ¿Ya? Listo. Gracias, maestra. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos los presentes, Miss. En esta oportunidad vamos a exponer el grupo 2 con el tema Psicología infantil y sus trastornos, ¿sí? Para ello, vamos a presentar los integrantes que son Damián Coveña María, Reyes Peña y Omaira, Olgado Cagma y Ulisa, León Nazario Magali y quien le habla, que es la delegada. Para ello voy a dar inicio, por favor, con la compañera María, por favor. Ya, muy buenas noches, compañeras y mis Claudia, buenas noches. El tema que vamos a hablar hoy es psicología, la psicopatología infantil. ¿Qué es la psicopatología infantil? Es la rama de la ciencia que estudia los trastornos mentales en niños y adolescentes, incluyendo sus síntomas, causas biológicas y psicológicas, y cómo se manifiesta durante el desarrollo. Se enfoca en comprender y evaluar las condiciones de la salud mental que pueden afectar a la vida emocional, cognitiva y social de los infantes. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar sobre el aspecto clave de la psicopatología infantil. Tenemos el estudio de los trastornos. Acá se enfoca en el estudio de los desórdenes psicopatológicos que se manifiestan en la niñez y la adolescencia. También, compañeros, facilita la comprensión de cómo aparecen y se desarrollan los problemas de salud mental en las primeras etapas. También permiten identificar de manera anticipada y evitar los problemas en el futuro. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también los factores de influencia. Bueno, aquí, compañeros, está incluyendo los elementos biológicos y psicológicos y sociales. También se considera la influencia del entorno familiar, tanto en la escuela como en la comunidad. También se reconoce como que se combina la herencia genéticas y las vivencias personales, ¿no? Gracias. Le doy pase a mi otra compañera. La siguiente diapositiva, por favor. Buenas noches, profesora. Soy Yomaira y le voy a hablar sobre el diagnóstico. El diagnóstico utiliza criterios clínicos para poder reconocer trastornos, distinción entre modificaciones temporales y condiciones clínicas. Es fundamental crear intervenciones adecuadas y en el momento adecuado. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Trastornos del neurodesarrollo. Tenemos el trastorno del espectro autista, el cual son alteraciones en la comunicación y la interacción social. Las personas con TEA suelen presentar dificultades en la comunicación y la interacción social, problemas para hacer amigos y participar en juegos, evitar o no responder al contacto visual, no compartir intereses o diversión con otras personas. La siguiente diapositiva. Factores en el TDA de trastorno de hiperactividad. Factores genéticos. Ciertas condiciones genéticas como el síndrome del cromosoma X frágil y tener un hermano con autismo aumenta el riesgo. Factores ambientales. Ciertos medicamentos tomados durante el embarazo, como el ácido valproico, se han relacionado con un mayor riesgo. También una edad avanzada de los padres.
Una edad más avanzada de los padres al momento del embarazo también se asocia con un mayor riesgo. Le doy paso a mi siguiente compañera. Chicos, por favor, tienen que llegar a explicar. Veo que lo están haciendo bien acelerado la exposición. Por favor. Maestra, quisiera saber si está la compañera, le toca, digamos, esta parte de la muchacha, ¿Quién es la compañera? Loney, de No sé. nombre Loney. Está la muchacha, me parece que había mandado un mensajito al grupo diciendo de que, ¿no? De que por su casa casi había un poquito de fluido eléctrico que no No, estaba tan no, adecuado. tampoco no más poquito, no. ¿Estará la muchacha? ¿No está? ¿Quién? Hola, Sus hola. nombres. Su nombre, a ver. ¿Cuál es su nombre de tu Acá está compañerita? la Compañeros, muchacha. buenas noches, Miss. Yo le dije que esto no había fluido porque el internet venía y se iba. Ya. Seguimos entonces, ¿le parece? ¿Sí? Sí, adelante. Quisiera saber si va a exponer la compañera que está o si no, yo, digamos, lo continúo. A ver, por favor, ¿está lista su compañera? Ya. Bueno, Miss, voy a continuar, ¿sí? ¿Le parece? Sí. Gracias. Muchas gracias por el espacio. A título personal, estamos hablando de un tema recontramente importante. Factores que influyen, digamos, lo que es, ¿no? En la psicología infantil hay bastantes. Mis compañeras están dando a conocer diferentes tipos de casos, ¿ya? El TDAH, por ejemplo, observo que está de moda ahorita, ¿no? Y digamos, siguen sus cursos otros que adhieren, digamos, o acompañan a ciertas, digamos, dificultades de aprendizaje en sí, porque esto en sí dificulta, pero también, digamos, va a ayudar. Tiene su pro y también tiene su contra, ¿no? A las cuales yo lo estoy viviendo ahorita, ¿no? ¿Cuál es su pro y cuál es digamos, su contra de esta pequeña déficit, ¿no? Dice bien claro, trastornos por deficiencia de atención, hiperactividad. Ese es muy cierto. El estudiante que tiene el TDAH es así. ¿No? Es un poco alocado, es un poco atolondrado, un rato está bien, otro rato está, digamos, inquieto, otro rato está ido, ¿no? Yo estoy viviendo en carne propia ciertas situaciones, pero, digamos, estoy sabiendo, digamos, conllevar situaciones así. Creo que digamos, este trabajo me está dando la oportunidad, digamos, de tener un poquito más de paciencia, de, digamos, manejar muy bien mis emociones para yo poder tratar a ese estudiante con un pequeño trastorno, ¿no? ¿Qué dice tiene? ¿Dificultad con la atención y la impulsibilidad? Por supuesto que sí. Este niño es bien impulsivo al 100%, ¿no? Se le ocurren ciertas cosas que también, digamos, hay que saber entender, ¿no? Los síntomas, ¿no? Se agrupan, dice, en tres categorías. Falta de atención, hiperactividad, impulsibilidad. Los tres factores muy importantes, ¿no?
que especialmente, digamos, hacen que el estudiante se mantenga, digamos, bien interactivo o bien pasivo, pero más es la interacción, que es impulsivo, ¿no? Sueltan palabras así por soltar, ¿no? Hablan sin pensar los pequeños, pero hay momentos que sí se dan cuenta, ¿no? Hay niños que sí se dan cuenta. Por ejemplo, mi estudiante, cuando termina de hacer todas sus aventuras, ya va a tocar la campana para la salida, viene y me pide disculpas. ¿Qué quiere decir? Que el niño sabe lo que hace, ¿no? Y se da cuenta que ahorita eso ya cambió, es otro niño increíble. Ahora está atento de mí, o sea, cambió, ¿no? Los papeles, digamos, se voltearon y eso a mí me encanta. O sea, ¿no? Que, digamos, tuve, digamos, la fortaleza de llevar al estudiante, ¿no? Pero de estar acompañándole, digamos, en todas sus actividades secuencialmente, ¿sí? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente. Factores. Esos factores justamente nos traen ciertas características que conducen pues a ciertos riesgos, ¿no? El neurodesarrollo del estudiante, la relación, ¿no? ¿Qué funcionamiento tiene, digamos, con su cerebrito del estudiante? Por eso es neurodesarrollo. ¿Cómo desarrolla, digamos, esa neurología en ese estudiante con riesgo? La herencia. Recordemos que situaciones pueden ser genéticas, ¿no? Hereditarias. Yo pregunté, indagué a su mamita, ella me dice, ninguna de mis familiares tiene esto. Y el papito sí es el que tiene un familiar, digamos, con esa situación, ¿no? Por eso decimos, siempre vamos a la genética, ¿no? ¿Qué tanto, digamos, captura de la mamá y qué tanto captura del papá, ¿no? Diferencias de la infancia. Lógicamente que esto es bastante evidente. En un pequeño es bastante evidente, ¿no? Para eso, pues, a donde asistimos, pues, a los pequeños diagnósticos que nos hacen, ¿no? A los tamizajes, especialmente si tenemos niños, digamos, con esa dificultad, ¿no? Listo. Vamos entonces a la siguiente, ¿ya? Trastornos emocionales y de ansiedad. Lógicamente, que todo trastorno va a tener una relación con las emociones. Ahora, de esas emociones, vamos a ver qué es lo que va a jalar, qué riesgos. Tal vez voy a tener ansiedad, tal vez voy a tener, digamos, ¿no? Alguna cosita más que adhiere a esta situación, ¿no? Porque podemos tener ansiedad, digamos, de consumir los deditos, ¿no? Ansiedad quizás que nos dé por llorar, ansiedad quizás de salir, ansiedad de gritar, ansiedad de comer, ¿no? Por eso dice, es muy importante manejar esas emociones. Y nuestros padres en sí tienen un papel recontramente preponderante desde digamos, desde ya el vientre. El padre tiene que estar, digamos, ¿no? Monitoreándole al bebé pequeño, ¿no? Siempre, digamos, conversándole, porque yo conozco papás muy activos, muy hiperactivos que he visto de un nacimiento de un bebé, ¿no? Y cómo así se van desarrollando, vamos hablando, conversando, ¿no? Y vamos también siguiéndole, pues, ese control, ¿no? No, lógicamente, una vez que nace, pues, ¿no? Hay que llevar ese control, porque tenemos que estar nosotros listos, ¿no? Para ver, digamos, o preparados. ¿Cómo vamos a recibir al bebé que viene? ¿De qué forma? ¿No? Y si hay algo, pues en su momento tratar de mitigar esto para que cuando ya llega un nene de 5 o 6 años, ¿no? Digamos, en lo posible, tratar de evitar, digamos, a más, ¿no? Porque esto va a llegar, digamos, hasta más edad. Solamente Dios sabe estas cosas, ¿no? Y lógicamente los padres, porque ellos son los más encargados y llamados a conducir a ese pequeño, para que ese pequeño sea, digamos, ¿no? Tal como debe ser, completo y sin, digamos, molestias o trastornos algunos. Dice los trastornos, ¿no? De la ansiedad. Están los miedos, ¿no? Se manifiestan, ¿no? Con una fobia, por supuesto que sí, ¿no? Yo conocí a varias personas y conozco a varias personas que tienen fobia a un sapo, ¿no?
Yo ya conocí a una rata, a un murciélago. O sea, muchas cosas se podrían dar. Por eso hay que estar muy listos y preparados, digo yo, ¿no? Porque eso es la palabra. La depresión, eso sí se da, ¿no? Sinceramente, esta depresión causa irritabilidad, aislamiento, tristeza, de llorar. No sé, ¿no? Encontramos ahorita tantos jóvenes que digamos, se botan de un puente, no sé, se quitan la vida por situaciones que chocan. Esas emociones son, digamos, muy, digamos, ¿no? Muy delicadas en sí, que una persona tiene que estar sinceramente preparada. Siempre dijo que tus emociones no jueguen contra ti. Tú tienes que manejar esas emociones, ¿no? Y ese es un punto importante, de verdad, ante la sociedad. ¿Cómo están tus emociones? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿No? Muy bien. Trastornos de la conducta. Tenemos justamente las imágenes, ¿no? Los chicos, ahora que observamos en el colegio, tienen unas conductas irritables, ¿no? Recordemos que ahorita nosotros estamos atados de manos como maestros. Los chicos traen conductas diversificadas, múltiples conductas que tú tienes que chocar en el colegio, en la escuela, hasta en el jardín. Las conductas vienen con una formación ya de casa. Tú tratas de moldarlos a tu parecer, ¿no? Sufres un poco, pero algo haces tú como aula. Conducta agresiva, desafiantes, antisociales. Por supuesto que sí. Mayormente en el colegio vivenciamos estas situaciones, ¿no? Trastornos negativos desafiantes, ¿no? Tenemos acá los niños con trastornos, ¿no? Que a veces tienden a gritar, ¿no? Hago el ejemplo con el niño del TIH, por ejemplo. Ese mi niño tiene a gritar, se le sale a veces, pero digamos, hay momentos que deja de hacer lo suyo y se pone a trabajar, ¿no? Muy bien, vamos entonces, problemas de aprendizaje. Este es digamos, es un tema, digamos, que se genera bastante en sí en la sociedad, ¿no? Hablamos la dislexia, la discalculia, que son situaciones pues que vienen completas casi, ¿no? En un estudiante. Cuando a veces, digo, en las dilexias hablamos justamente lo que es, ¿no? Las letras, ¿no? Siempre tienden, digamos, a querer, digamos, hablar o expresar letras que, digamos, tienden a confundirse, esas consonantes, esas grafías que se tienden a confundir los estudiantes, ¿no? La P con la Q, la D con la B, tal como menciona, pues, la imagen, ¿no? Por eso dice, dificultad para aprender a hablar correctamente, pronunciar las palabras. ¿Dónde se da especialmente, no? Se da pues en los primeros grados, ¿no? A veces se da en inicial porque ya el niño ya conduce, ya va conduciendo cuando ya el estudiante va aprendiendo a hablar, ¿no? Ahí nos damos cuenta que necesita una terapia. Esto con terapias pues va regulando en sí, porque yo tuve estudiantes así, con esos tipos de problemas. A pesar que mi nene estaba cuarto grado, cuando el nene ha dejado de hablar ya como debe ser, ¿no? Doble R hablaba el pequeño, ¿no? Con la S, la C, el niño ya aprendió ya un sexto grado. Yo lo he encontrado ya diferente, ya digamos, ¿no? Las terapias a veces son muy buenas, ¿no? Tanto en casa y tanto, digamos, en un centro de salud. Tenemos también la palabra discalculia. Vamos a calcular números, calcular letras, observar los símbolos, ¿no? Qué confusión a veces que existe en ciertas situaciones así, ¿no? Pero qué importante es justamente hablar de estos temas, ¿no? Si nosotros observamos en el seguro, hay bastante chicos que se van especialmente a recibir, digamos, la terapia de la dislexia. Yo observé bastante, ¿no? Pero digamos, sí hay pequeños, digamos, terapias que se hacen, pero sí se superan. Eso yo observé.
El impacto en el desarrollo. ¿Qué impacto tienen estos trastornos en el desarrollo? ¿No? Hablan mucho. Tu emoción, tu parte mental, tu crecimiento, tu parte social, la parte cultural afecta bastante. ¿Qué más será? ¿Se relaciona con qué? Con la autonomía. Por supuesto que sí, afecta mucho tu autoestima, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de autoestima, hablamos de algo completamente personal, hablamos de algo emocional, tu parte mental, ¿no? Y tu autonomía como persona, como nene, como adolescente. Una acción temprana disminuye los riesgos. Por supuesto que sí. Si los papitos se ponen a pilas en su momento, digamos, estos riesgos disminuyen. Pero si no has puesto de tu parte, o quizás no nos dimos cuenta nosotros también como maestros, ¿no? Digamos, eso va a tender, digamos, a levantarse y a aumentar, a acrecentar que los chicos sean afectados socialmente, porque sabemos que en esta sociedad hay bastante discriminación. Los tratamientos que tienen, ¿no? Los psicólogos, ¿no? Las farmacológicas, ¿no? Medicinas que quizás, ¿no? Los psicólogos quizás van mitigando, tratando quizás de apoyar en ciertas partes, ¿no? Por eso qué importante es, ¿no? Trabajar las estrategias, ¿no? Por cada estudiante quizás que tengamos, ¿no? Pero hay que ver, hay que ser muy estratégicos para observar, digamos, ¿no? Par estas situaciones en todos nuestros estudiantes, ¿no? Nosotros en sí lo que buscamos a todo ello es justamente promover, buscar, ¿no? El bienestar, que todos se incluyan, que todos se integren, ¿no? Para evitar malestares y que todos pues somos una sola familia, ¿no? Ya sea en casa, ya sea en una escuela, ya sea en un jardín, ya sea en un trabajo, porque eso en sí lo que debemos buscar ante, digamos, ante esta situación que estamos viviendo en sí. Muy bien, vamos a esta parte importante, ¿no? La conclusión, ¿no? Pero yo antes de concluir este tema, quiero enfatizar lo siguiente, ¿no? Que, digamos, hemos hablado de la psicología, pero en sí hay que tener en cuenta que a esta psicología también se integran muchos psicólogos teóricos del aprendizaje en sí, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos tenemos, ¿no? A Sigmund Freud, que habla de la psicología analítica. Habla de la parte sexual. ¿Y qué tan importante es tener en claro estos puntos? También tenemos a uno de ellos que es Piaget. Piaget justamente nos habla justamente del conocimiento, ¿no? De la observación. Nos habla de las 4 etapas fundamentales, ¿no? De nuestro desarrollo personal, ¿no? Cuando eres niño, cuando eres tanto y cuando eres tanto, ¿no? ¿Qué tan importante es observar, trabajar la observación para no llegar a más situaciones así? ¿A quién también tenemos acá? A la parte justamente social, a la parte cultural, ¿no? Que nos imparte justamente Vygotsky, ¿no? Nos habla ya de un contexto social ante nuestra sociedad, ¿no? También tenemos a Bombi, ¿no? Que nos habla del vínculo afectivo, ese apego en sí, ¿no? Por último, también tenemos, ¿no? Tenemos a Bandura. Bandura que nos habla de la observación, nos habla de la imitación. ¿Qué tan importante es, digamos, tener en cuenta a estos psicólogos que de alguna y otra forma han dado
un poquito, digamos, a conocernos, que ellos también, digamos, son parte de la psicología infantil, ¿no? Y qué tanto así velamos nosotros por ese desarrollo, qué tanto somos observadores, qué tanto el niño es un imitador, qué tanto así, digamos, viaja a ese aprendizaje, ¿no? A, digamos, a desenfocar o a desencadenar actividades que al estudiante, ¿no? Psicológicamente le va a ayudar. Ahora, ¿qué me dice la conclusión, no? Que la psicología, ¿no? Va a ser esencial para ayudar a prevenir, a abordar trastornos mentales, ¿no? Que aparecen pues durante un desarrollo de vida, donde las cuales vamos a identificar esos factores que nos inciden justamente, ¿no? A llevar a nosotros a prender nuestras antenas, este nene está mal, este niño necesita esto, este niño necesita tratamiento, y digamos buscar, digamos, las estrategias, ¿no? Cómo llegar al padre, cómo, digamos, llevar una terapia. Por eso, digamos, ¿no? Toda esta situación al 100% va a contribuir o va a disminuir, ¿no? A cierto desarrollo emocional, afectivo, cognitivo, social en un estudiante. Ya puede ser un adulto, ¿no? Porque todos en sí pasamos pues por esa etapa, ¿no? Las 4 etapas como debemos vivir, ¿no? Para llegar pues a ser adultos, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? Nosotros prevenir, ¿no? Prevenir, ¿no? Que digamos que en lo posible tratemos de llegar a más situaciones, ¿no? Donde que podamos aportar nosotros como maestros, como padres de familia, ese granito de arena, que ese estudiante, digamos, no llegue a más y poder mitigar y que todos pues estemos a la vanguardia, ¿no? Porque en sí todos somos una sola familia, ¿no? Tanto digamos en el hogar, en el trabajo, en la escuela o diferentes lugares, ¿no? Por eso es muy bueno formar adultos responsables, ¿no? Que sean saludables en sí, que busquen, digamos, que nosotros busquemos que sean fuertes, que sean capaces, que sean íntegros, que sean positivos y que todas las cosas lo tomemos de manera positiva, pero que anclemos todos en un solo lugar. ¿No? Porque sinceramente esto es lo que vive nuestra comunidad, el presente. Y el presente es justamente mitigar trastornos, apoyar, digamos, en los aprendizajes de un bebé, de un niño, ¿no? O de uno que recién se está desarrollando. Es muy importante, ¿no? Que nosotros como padres de familia mantengamos el desarrollo del bebé ya de nuestro vientre, ¿no? Digamos que ese niño ya tenga una afectividad desde muy bebé, ¿no? Para evitar riesgos, como también, digamos, son situaciones que, ¿no? Acá tiene que ya ir, digamos, de la mano ya terapias, psicólogos, maestros, padres de familia. Bueno, eso es todo, Miss Claudia. Muchas gracias por el espacio. Mis buenas noches, disculpe, a mí me tocaba los trastornos de la conducta, A ver, adelante, por favor, porque mi retroceda. compañera se salteó, por favor. Pensé que ella me iba a dar Chicas, espacio, no pero lo deben siguió. de, no deben de saltar. De verdad, yo iba a observar eso. Es importante que continuemos y demos. Si es que de repente en algún momento no están asistiendo nuestras compañeras, entonces hay que tratar de ¿no? De nosotros como grupo se supone que todos estamos preparados, Miss Claudia, todos hemos leído. me permite? Sí, adelante. Para empezar, ¿ya? Creo que pedí el espacio mientras que la compañera no estaba. Creo que pedí el espacio. Si puedo continuar, ¿no? Claro, pero yo pensé que ibas a continuar el tema de ella.
Pero el tema de ella continúe, Miss. porque yo lo vi, que pasaron rápido los temas. Mira, ahorita, chicas, por ejemplo, a ustedes el tema que les ha tocado retrocede, por favor, a la primera pantalla. ¿Listo? A ver, es psicología infantil y sus trastornos. Y dentro de la psicología infantil, ¿no? Vamos a encontrar muchos trastornos, ¿no? Y ustedes me están considerando solamente el espectro autismo, lo que es la hiperactividad. Mm, No, entonces me hubiera gustado que ahonden más cuál es el tipo de comportamiento, cómo se puede llegar a tratar este tipo de comportamiento. Pero vamos a esperar que su compañera todavía termine de exponer para poderles indicar algunas cosas. Adelante, por favor. Miss Claudia, hace ratos, ya, le voy a recalcar algo. Hemos estado acá, ¿ya? Acá se presentó, ¿sí? La compañera dio a conocer este punto. Pasé a esta página en vista, digamos, que la colega, digamos, tenía los audios un poquito, digamos, no sé, ¿no? No puedo explicar esa parte. Y hemos esperado más o menos, digamos, 3 minutos, ¿ya? Usted dijo, ¿ya? Que empiecen de una vez. Yo tomé la palabra, le dije, Miss, ¿puedo tomar la palabra? ¿Puedo adelantarme? Digamos, quizás la colega tenga problemas, ¿no? Para que pueda ingresar. Por eso yo me adelanté, ¿sí? Esta parte le toca a la compañera, ¿sí? De acá empezamos a bajar, ¿sí? Y queda hasta cierta parte. Por eso yo me adelanté en ese espacio. No es porque en sí quisiera, ¿no? Con todo el respeto que se merecen, pero pregunté, dije yo que voy a hablar, voy a abordar este tema, en vista que no ingresó. Compañera, disculpe, usted se está refiriendo a la compañera Lionel. Yo soy Magali León. A mí me tocaban los trastornos de la conducta del niño, del sueño, de la eliminación, me tocaba del comportamiento, los trastornos del comportamiento. Eso me tocaba y creo que te has salteado. Yo no te quise interrumpir, compañera, porque tú estabas haciendo el trabajo de Leonel, de la compañera, y yo pensé que ahí nomás te vas a quedar y te has ido de largo, ¿no? Y yo ya no te quise interrumpir, esperé que terminen todavía. En vista que no, digamos, no he podido observar que se presentó ella, tomé, digamos, ese espacio, ¿sí? Usted me dice que le tocaba la exposición, la diapositiva, ¿qué número? Sí, yo estaba después de la compañera Lionel, yo estuve después de los trastornos de la conducta, del sueño, de la alimentación, eso me tocaba a mí exponer. Sí, tiene razón, Ujú. disculpa, se me pasó. Está viendo acá, Leonel no se pareció, tomé la palabra de ella. Mil Ujú. disculpas del caso, maestra Claudia, se me pasó las cosas. Por eso les estoy No, diciendo, ¿no? discúlpame. Sí, No disculpando te esta preocupes. Pero ¿sí? lo puedes poner, pues, lo puedes poner. Claro, expláyate, porque me ¿Podría, supongo mi que es... Claudia? Ya, podría entonces, Claro, ya. Vamos entonces a viajar a su diapositiva de ella, ¿sí? A las 12, vamos a las 12. genio, sí, Del trastorno del comportamiento, compañera, por favor. De ahí me toca 3 diapositivas. Ya, listo. mira, qué hermoso. Mira. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. El tema que me ha tocado son los trastornos de la conducta. Los trastornos de la Dime, hijo, conducta. un Conductas. ratito, mi amor, ¿ya?
Ay, no, su señal está mal. Me parece que su señal de su Aló, compañera. Miss. Adelante, adelante. Ya. Trastornos de la conducta. Conducta de agresividad y desafío, desafiantes o antisociales. Es cuando el Yo creo que niño sí está viendo pila. A ver, muestra muestra ¿no? Egoísmo, no quiere prestar a sus compañeros y por ese medio se porta agresivo con los demás, o en un su ratito, mi casa amor. también tienen el hábito de discutir o pelear y el niño o sea, está imitando a las personas adultas. Trastornos de negatividad desafiante es cuando la niña le grita al niño porque cogió su lapicero, cogió alguna cosa que al niño le corresponde y la niña lo amenaza, no quiero que estés agarrando mis cosas, ¿no? A ver, La fíjate. otra diapositiva, por favor. Pero esta sí es. Trastornos de la alimentación y del sueño. Problemas con la ingesta de alimentos o patrones del sueño irregulares. La ingesta de alimentos es cuando no lo alimentan bien al niño y el niño tiene anemia, el niño se duerme en el colegio o no tiene ganas, ¿no? De Dale. estudiar. Disculpe. Adelante, adelante. Ya. Ya, trastornos de la alimentación y del sueño. Problemas con la ingesta de alimentos o patrones del sueño irregulares. Los niños por falta de alimento, a veces sus padres no lo alimentan bien, se duermen en el colegio, tienen anemia, tienen dificultad para el aprendizaje, ¿no? Y en el sueño es cuando tienen mal hábito. Sus hermanitos duermen tarde o los padres también duermen tarde, no les exigen a que los niños duerman temprano y por ese motivo es que los niños tienen ese problema y en el colegio se duermen, están desatentos, no prestan atención lo que el profesor está escuchando, lo que el profesor está explicando. La siguiente diapositiva, por favor. Trastornos de la eliminación. Enuresis, micción involuntaria en niños mayores de 5 a 6 años. Los niños por miedo, por temor, a veces en la escuela, por decirle al profesor que voy a ir a miccionar al baño, por ese miedo, los esfínteres no están funcionando bien y se orinan o en la casa, o a veces los padres los gritan, o los familiares los gritan por ese miedo, por ese temor, o también por vergüenza a sus compañeros, a veces les gana o por problemas familiares también, por la separación de sus padres, o que vino un nuevo integrante en el hogar, por esa pena, esa tristeza o esos celos que tiene el niño, por ese motivo también se hace, ¿no? Encopresis, defecación involuntaria en lugares inapropiados en los niños mayores de 4 años. Por esos problemas, ¿no? Que hay en el hogar, por el miedo, por el temor que tienen los niños, ¿no? En cualquier lugar donde ellos se encuentran, a veces les ganan los esfínteres tan sueltos, les gana y quieren ocupar o quieren hacer en algún lugar, ¿no? En algún lugar, o sea, público, ¿no? O a veces no por miedo o por temor de decirle a la profesora o decirle a sus padres se defecan, ¿no? En cualquier lugar o les gana a los niñitos, ¿no? Por el miedo a que los padres los griten o que los traten mal sus compañeros o los profesores. Eso es todo. Gracias, Miss. Muy bien. A ver, jóvenes, por favor, realicen las preguntas respectivas los que han estado. Ya voy a poner nota a los que realizan las preguntas. Miss, ¿podría dejar de compartir?
Miss Claudia. Hello. claro que sí, por favor. Ya, listo. A ver, adelante, realicen las preguntas. ¿Nadie tiene preguntas para realizar? Muy bien, entonces adelante, Wilma, puedes realizar preguntas a tus compañeras. Adelante, Wilma, puedes realizar las preguntas a tus compañeras que han estado en la exposición. A ver, grupo, ¿va a realizar sus preguntas? Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo trabajarían con los alumnos los trastornos de conducta? A ver, adelante, grupo, respondan a la pregunta de su compañera. Bueno, maestra, a título personal, ¿sí? Bueno, se trabaja, ¿no? Con el estudiante que tienen diferentes tipos de conducta. Primero, vamos a ir a la calma, ¿ya? Recordemos que en aula a veces nosotros perdemos mucha la paciencia en sí, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que nuestras emociones como persona, como padre, como, digamos, como profesional, tienes que especialmente mantener la calma, entender cuál es su problema. Si tú te pones a pensar, poniéndote en su zapato del pequeño, ¿no? Es un poco tedioso en sí. Solamente, digamos, la persona que quizás tiene, la persona que comprende, quizás la empatía va a ser uno de los puntos más importantes y más claves que nos va a llevar, digamos, nos va a conducir a trabajar qué es la calma, qué es quizás respirar profundo, digamos, ¿no? Y tragarte todo ese bolo alimenticio para que tú, digamos, puedas, digamos, calmar al estudiante o que se calme especialmente el grupo de estudiantes, ¿no? Nosotros no somos médicos, ¿no? Tenemos sí el estudio de la rama de la psicología, ¿no? Pero en esta situación solamente toca establecer, trabajar actividades o dinámicas, ¿no? Para que el estudiante y todo el grupo logre quizás mitigar en gran parte, digamos, conductas que se hayan generado, bien por parte del estudiante que tenga quizás esos tipos de trastornos. Hay que también establecer límites, ¿no? Límites claros, porque recordemos que a veces, digamos, esas conductas siempre tienden a traer, digamos, ciertas consecuencias, pero hay que ver el límite, hasta dónde quizás llegan los pequeños que tienen trastornos de naturaleza, pero sí. Acá yo voy a pausas activas, voy a mantener la calma, voy a trabajar la parte psicológica del estudiante, sus emociones, las emociones de los demás y mis emociones, que yo tengo que juntar todo eso para bajar, digamos, ¿no? Situaciones que se den en ese pequeño contexto. Gracias. Miss, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Buenas noches. adelante, Rosa, adelante, adelante. Ya, compañerita, bueno, quien pueda del grupo, mi inquietud es la siguiente. Bueno, yo todavía aún no estoy, cursando este tema como
como tal, ¿no? Como auxiliar o como docente. Pero, ¿cómo trataríamos nosotras las auxiliares este tema, por ejemplo, del TDAH, ¿no? Si con la docente el niño se pone intransigente, nosotras como pues auxiliares de brazo derecho, digamos la mano derecha de nuestra docente, ¿cómo podemos ayudarle al niño? Tal vez con mimos, con tratarlo de calmar de la mejor manera, pero si él insiste, de repente se pone peor, ¿será bueno de repente llamar a los padres o quedarse todo el tiempo con el niño? ¿Qué es lo que ustedes me sugieren o cuál sería, ¿no? La forma de actuar con este pequeño, con esa deficiencia, pues, que tenemos una deficiencia psicológica, ¿no? Gracias, compañera. Gracias, Miss. Buenas noches, profesora. Puedo responder que también se pueden usar estrategias como el entrenamiento en habilidades sociales, el cual ayuda a que los niños desarrollen habilidades para interactuar de manera efectiva con los demás pequeñitos, ¿no? Y también, bueno, puedo usar la terapia cognitiva conductual, la cual también le puede ayudar a identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamientos negativos, ¿no? También ahí incluyo mis que el auxiliar y la profesora también le pueden decir que vaya, ¿no? A un profesional, ¿no? Para que le pueda educar tanto al padre como al auxiliar, ¿no? Como tratar con esos niños de TDAH. Y también requerirá un psicólogo para que nos puedan ayudar con el niño también. Miss Claudia, ¿me permite este espacio? Adelante, adelante, chicas, adelante. Yo les voy a comentar algo, ¿sí? Algo que me está pasando y ya me pasó, ¿ya? Durante, digamos, las clases anteriores, ¿ya? Estamos hablando un mes atrás, ¿ya? Y otros meses atrás, le dije a la maestra Claudia que yo tenía un estudiante así. Este estudiante me sacaba de quicio. El niño trató, digamos, de buscar todas las formas de darme pataletas, todas. Mira lo que pasó, ¿ah? Al niño le decía de frente las cosas, de frente. El niño, digamos, el niño de TDAH te dice, te puede decir hasta cosas más mayores que tú piensas que un niño no te va a hablar. Pero este niño, haz de cuenta, a título personal, es más profesional que yo. Sin haber estudiado, es más profesional. Tiene las palabras técnicas, las tiene. Es un lector, las tiene. Tú le preguntas algo del tema, él, uy, levanta su mano y habla como un profesional. Me encanta esa parte. Yo le dije, la próxima vez que haces tu berrinche, la misita no te va a hacer caso. Así hagas cualquier cosa, no te voy a hacer caso. Haz de cuenta que no estás conmigo. Pasaron cuántos días, ya se dio cuenta que la Miss no le hizo caso para nada. Chicos, tenemos barreras, tenemos paredes. Haz de cuenta que todos estamos sentados cerrados, ¿sí? Vamos a confesarnos cuando tienes que levantar la mano, vamos a hablar. Muy bien. Los chicos, ¿qué hicieron? Genial. Con todas las actividades, digamos, las pausas activas, actividades, hemos empezado a trabajar. Miren, ¿ah? Los chicos, entre ellos, el nene como ha sido tan cargoso durante todos esos días, hacíamos grupos, jugamos dinámicas activas, bien cargoso era. Ya los chicos ya no querían saber nada, son muy chiquitos, de 7 años. ¿Qué hicieron los muchachos? En vista que él recibió esa parte, digamos que no es aceptadito, llegó un viernes, me estresó hasta decir basta. Tomé, digamos, ¿no? Dije bien claro, él no va a impacientarte. Tú tranquila, muchacha, que tú tienes que estar bien serena, ¿ya? Dicho y hecho, el chico se fue a su casa. Vino el lunes. Muy bien, chicos. Empezamos las actividades permanentes, los 10 minutos de ejercicios.
Ya. Iniciamos unos minutos, llega el estudiante a clase. Uy, otra vez viene.